El costo para llenar el tanque de propano de su autocaravana está determinado por la función C de G es igual a 3.11 Go 3 y 11 centésimos G. Donde C de G, el valor de la función es la salida, que es el costo en dólares, y G es la entrada, que es el número de galones de propano. El tanque de propano puede contener un máximo de 12 galones. Para la parte A, número 1, calcule C de 4. Cuando se nos da C de 4, debemos reconocer que 4 es la entrada o el valor de G en este caso, y nuestro objetivo es encontrar la salida correspondiente. Para determinar C de 4, sustituimos 4 por G, y por lo tanto C de 4 es igual a 3.11 por 4. 3.11 por 4 es igual a 12.44. Y por lo tanto, C de 4 es igual a 12.44. Para el número 2, escribe la respuesta como un par ordenado. Cada par ordenado siempre tiene la forma de la coma de entrada, la salida o, en nuestro caso, la coma C de G. Y por lo tanto, el par ordenado es 4,12.44. Parte 3, completa la siguiente oración para explicar el significado del número 1 y el número 2. Recuerde que la entrada de 4 representa los galones de propano, y la salida 12.44 representa el costo total en dólares. Y por lo tanto, el significado es el costo de compra. 4 galones de propano cuestan $12.44 o $12.44. Or $12.44. Para la parte B, se nos pide encontrar G, que recuerda es la entrada, dado que C de G es igual a 24.88. ¿Cuál es la salida? Para encontrar G, esta vez sustituimos 24.88 por el valor de la función C de G. Volviendo a nuestra regla de función, tendríamos la ecuación 24.88 igual a 3.11 gramos. Para resolver por G, dividimos ambos lados entre 3.11. Comenzando en el lado derecho, 3.11 dividido por sí mismo es igual a 1. Una vez G es G, tenemos G es igual a este cociente, 24.88 dividido por 3.11 es igual a 8. Entonces, ahora sabemos si la salida es 24.88, entonces la entrada G es igual a 8. Como un par ordenado, todavía tenemos G, C de G que en este caso es 8,24.88. Y ahora para explicar el significado, la salida que se dio de 24.88 representa el costo total en dólares. Y la entrada que encontramos de 8 representa los galones de propano. Y por lo tanto, ahora sabemos que el costo de comprar propano fue de $24.88 o $24.88. Entonces la cantidad de galones comprados fue de 8. Para la última parte de esta pregunta, se nos pide determinar el dominio práctico y el rango práctico. Antes de hacer esto, grafiquemos la parte de la función C de G en el plano de coordenadas. Eso tiene sentido para esta situación. Debido a que el tanque de propano puede contener un máximo de 12 galones, el valor de G solo puede ser de 0 a 12 donde 0 representa 0 galones de propano comprados. Y 12 representa los galones máximos de propano que se pueden comprar. Cuando graficamos una función, siempre colocamos las entradas a lo largo del eje horizontal. Entonces, cuando G es igual a 0, el costo es $0. Y cuando G es 12, el costo total sería 3.11 por 12, que es igual a 37.32 representado por este punto aquí. Entonces establece la gráfica de la función C de G. Eso tiene sentido para esta situación, y recuerde que el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles, que en este caso sería G mayor o igual a 0, y menor o igual a 12 como una desigualdad compuesta. Estamos usando notación de intervalo. Tendríamos una coma 0,12 entre corchetes. Y el rango es el conjunto de todas las salidas posibles que en este caso serían de $0 hasta el costo máximo de comprar 12 galones de propano. Y, por lo tanto, el rango práctico es C de G mayor o igual que 0. Y menor o igual a 3.11 por 12 donde este producto es igual a 37.32. Así que aquí tenemos el dominio práctico y el rango práctico dadas las condiciones de este problema. Volviendo a la parte 100, el dominio práctico es cuando G es mayor o igual a 0, y menor o igual a 12 galones de propano.
Nuevamente, esto se debe a que podemos comprar 0 galones de propano hasta el final, hasta un total de 12 galones de propano porque ese es el máximo que puede contener el tanque. Y luego, en función del dominio práctico, podemos determinar el rango práctico que será el costo de comprar 0 galones de propano hasta el costo total de compra, 12 galones de propano. Y por lo tanto, el rango práctico es C de G mayor o igual a 0, y menor o igual a 3.11 por 12, que es 37.32. Y, por supuesto, las unidades son dólares. Espero que hayas encontrado esto útil.